Así que vamos a dar la muy cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando para ver el taller de hoy, que hemos preparado, ¿cierto?, en este ciclo de talleres de Vive la Sustentabilidad desde tu Hogar, organizado por la Dirección de Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el día de hoy hemos preparado un taller que se va a focalizar en temas de huella de carbono. Nos va a estar acompañando Cecilia Campos, que es encargada de reportabilidad de la dirección, Patricia Paso, que es encargada del programa Oficina Verde. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Ivana. Así que bueno, han preparado cosas súper interesantes que esperamos que aprendan mucho, que entendamos qué es la huella de carbono, qué son los gases de efecto invernadero, calentamiento global y sobre todo qué acciones podemos tomar nosotros, ¿cierto? Como personas, como protagonistas también de esta historia. Bueno, voy a partir. Sé que el taller que nos convoca es de Mide tu huella, pero para poder entender la huella individual que tiene cada uno, tenemos que entender el contexto global. Ya, voy a bajar esto aquí. Esta infografía que les muestro es de las emisiones globales. Yo no sé si ustedes se acuerdan el año pasado que en Chile se iba a organizar la COP25 y que lamentablemente se tuvo que suspender y se trasladó a Madrid, pero en estas conferencias, donde participan casi todos los países del mundo, estos son los temas que se conversan: las emisiones globales, cuánto está aportando cada uno de los países, cómo se puede mitigar estas emisiones, y ahora ya se está hablando de cómo adaptarnos a todas las consecuencias que tienen estas emisiones de gases de efecto invernadero. En esta infografía, que es de las emisiones globales del año 2017, se ve que hay dos países que se llevan la mayor porcentaje de las emisiones: China con un 27% y Estados Unidos con alrededor de un 15%. Las emisiones globales de ese año fueron de alrededor de 36.000 megatoneladas. También podemos ver que solo 5 países, China y Estados Unidos, como dije, pero muy por detrás, India, Rusia y Japón, contribuyen con más del 50% de las emisiones globales. O sea, es un impacto importante que hay de estos 5 países. Pero si vemos estas emisiones a nivel per cápita, eso quiere decir por persona, nos damos cuenta que China desaparece de los primeros lugares y aparecen otros países, sobre todo países que son productores de petróleo, como Qatar, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, que tienen una emisión per cápita del 49.2 toneladas de CO2 por persona. También acá podemos ver que aparece Estados Unidos en el 9º lugar con 16 toneladas de CO2. ¿Se imaginan ustedes que todo el mundo se comportara como Estados Unidos y todos emitiéramos esa cantidad de CO2? Claramente hubiésemos sobrepasado hace muchísimo tiempo los límites planetarios. ¿Cómo estamos en Chile? En Chile, el año 2016, que es el último registro que se tiene de los gases de efecto invernadero, se emitieron 111 megatoneladas, con un nivel per cápita de 5.7 toneladas de CO2 por persona. Estas emisiones están bastante lejos de las que mostramos anteriormente, pero aún así, si vemos este gráfico, que está acá al lado, podemos ver que en solo 2 décadas, desde el año 1990 hasta ahora, hemos duplicado nuestras emisiones totales. O sea que nuestro comportamiento está siendo como estos países productores y estamos emitiendo más de lo que deberíamos, ¿ya? El promedio global de emisiones per cápita es de 4.8. O sea, nosotros estamos por sobre el promedio global. Y todas las medidas ahora apuntan a reducir las emisiones y nosotros vamos en aumento. Bueno, todas estas emisiones y todos estos números que les mostré en las diapositivas anteriores se miden con un indicador que es el que nos compete en este taller, que es la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador que incluye todas las emisiones de gas de efecto invernadero
que tiene una persona, una organización o una empresa. Existen diferentes metodologías para calcularla, hay normas ISO, existe el protocolo GHG, pero todas estas metodologías tienen en común 5 pasos, ¿ya? El primero es establecer límites. ¿Qué quiere decir esto? Es saber qué voy a medir y hasta dónde voy a medir. Por ejemplo, voy a medir las actividades que yo hago en mi casa, las que hago en el trabajo, voy a medir mis emisiones de un día o de un año. Eso es establecer los límites. Después, todos estos pasos de la huella de carbono nosotros los vamos a ver cuando yo mida mi huella de carbono personal y les muestre cuál es mi impacto en el planeta. Y espero también que todos los que están viendo este taller puedan hacerlo en sus casas. El segundo paso es identificar las actividades. ¿Qué cosas que yo hago diariamente están produciendo gases de efecto invernadero? Por ejemplo, respirar produce CO2, ¿cierto? Yo libero CO2 al respirar. Pero yo no puedo cambiar mi forma de respirar, ¿cierto? Es la única que conocemos, por lo tanto siempre vamos a liberar CO2. Esa actividad no la incluyo en mi huella de carbono personal, pero sí la incluyo otras actividades que sí puedo cambiar. Por ejemplo, cómo yo me muevo. El medio de transporte que yo utilizo impacta en la huella de carbono que yo tengo individualmente. No es lo mismo moverme en bicicleta que moverme en un auto particular solamente yo, o moverme en un transporte público. Por lo tanto, debemos identificar las actividades que producen gases de efecto invernadero. El tercer paso es calcular las emisiones. ¿Ya? Esto quiere decir aplicar las metodologías de estos protocolos GHG o las normas ISO. Para hacerlo más fácil, nosotros vamos a ocupar en este taller una plataforma web que es gratuita y que es de fácil uso, y que voy a hacer un ejemplo con mis actividades para que después ustedes igual puedan ocupar la misma plataforma web. Y básicamente lo que hace es tomar una actividad y ponderarla o multiplicarla por un factor de emisión. Y ese factor de emisión es la capacidad de contaminación que tiene esa actividad. En el caso de la electricidad que ocupo, existe un factor de emisión que dice cuánto contamina esa electricidad que yo estoy ocupando. Y estos factores de emisiones los entregan organismos internacionales o nacionales, por ejemplo, como el Ministerio de Energía. Generalmente las huellas de carbono se quedan hasta este paso, hasta calcular y decir yo emito 100 toneladas. Pero este no es el foco de la huella de carbono. El foco principal son estos últimos 2 pasos. Una vez que yo tengo este número mágico de cuántas emisiones yo produzco, tengo que hacer algo al respecto. Entonces tengo que implementar medidas de reducción. ¿Cómo yo puedo cambiar mis hábitos para poder reducir mi impacto en el planeta? Y una vez que yo hago los cambios que pueda hacer durante un cierto periodo, evalúo. Tengo que evaluar los resultados, cómo yo reduje mi huella. Y esto se tiene que volver a hacer cíclicamente. ¿Ya? Esto es lo que se espera para las empresas que hacen la medición de su huella de carbono, lo que se espera para las organizaciones que tienen un impacto importante, que midan, que implementen medidas de reducción y que vuelvan a medir. Pero, para que ustedes entiendan realmente qué estamos midiendo con este concepto de huella de carbono, es que Cecilia les va a explicar qué son los gases de efecto invernadero y así que dejo a Cecilia. Muchas gracias, Patti. Efectivamente, cuando hablamos de huella de carbono, hablamos de la cuantificación de ciertos gases que están en la atmósfera y que producen el llamado efecto invernadero. Algunos de estos gases son los que vemos en pantalla, ¿cierto? El más conocido es el CO2, también el vapor de agua, el metano, los óxidos nitrosos, incluso el ozono, también los fluorocarbonos, que son los HFC, los CFC, los PFC, ¿cierto? Y el hexafluoruro de azufre. Pero, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero, en términos muy simples, ¿cierto?, es lo que permite retener la radiación enviada por el Sol en la Tierra y permite mantener una temperatura que posibilita la vida dentro de la Tierra. Esto quiere decir que este es un proceso natural, necesario, ¿cierto? Muy simple. La Tierra recibe
retiene y luego libera al espacio nuevamente. Lo que pasa actualmente es que esta suerte de retención de la radiación está siendo cada vez mayor gracias a la presencia de más gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que desequilibra el balance energético en la Tierra. Esto sucede en la llamada capa de ozono, que podemos ver que también se ha visto afectada por la actividad humana a través del tiempo. Ahí estamos viendo, ¿cierto?, el agujero en la capa de ozono. Cuando la retención de la radiación y el aumento de la energía que queda en la Tierra se sucede por periodos de tiempo prolongados, esto hace que aumente la temperatura de la superficie terrestre y esto es lo que conocemos actualmente como cambio climático. Si vemos también ahí en el gráfico, hemos visto que en los últimos 100 años la temperatura de la Tierra ha aumentado bastante dramáticamente, pronunciadamente, ¿cierto? Esto tiene efecto en los 5 componentes del sistema climático terrestre, que son la atmósfera, la criosfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera. Esto también puede tener dos orígenes, ¿cierto? El origen antropogénico, quiere decir que es causado por el hombre, y cuya principal causa es la quema de combustibles fósiles, que son los que vemos en pantalla, el carbón, el gas natural, el petróleo, ¿cierto? También el aumento de las prácticas de agricultura industrializada, el cambio del uso de la tierra, la silvicultura, la deforestación, otros procesos industriales y residuos, pero también hay causas naturales. Dentro de las causas naturales, que podemos ver en la siguiente diapositiva, está la variación de la radiación solar, por ejemplo, las erupciones volcánicas, los efectos del océano en el clima. Entonces, podemos ver que todo este conjunto se ve los efectos que está teniendo el cambio climático en la Tierra, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta de la gran mayoría de ellos, ¿cierto? El más evidente es el aumento de la temperatura global, el cambio en los niveles de la precipitación, lugares donde antes no llovía, ahora llueve y hay inundaciones, lugares donde antes solía llover, ahora no está lloviendo nada, estamos en sequía, los cambios de los niveles medios del mar, el derretimiento de glaciares, ¿cierto? Pero también se ve en la alteración de ecosistemas. Si vemos exactamente ahí, podemos ver cómo afectan los residuos en los ecosistemas. Eso provoca la migración de animales, la destrucción de áreas naturales. Incluso estamos viendo el efecto de la pandemia ya en la alteración de los ecosistemas. Vemos una mascarilla y guantes quirúrgicos en la mitad del océano. Finalmente, también vemos en la siguiente diapositiva cómo afecta en cuanto a problemas de producción y suministro de alimentos, problemas de suministro de agua, vemos un cambio en aljibe, la pobreza energética, que habla sobre la deficiencia en la que las personas pueden suplir su necesidad de energética de calefacción, por ejemplo, y todo esto consecuencia del cambio climático. Antes de seguir con la presentación, abrimos el espacio a algunas consultas que puedan ya ver. Si tenemos algunas preguntas, yo también quería complementar algunas cosas importantes que mencionaban las chicas. Hablaban, ¿cierto?, de que per cápita en Chile estamos generando alrededor de 5,7 toneladas de CO2 al año. Para poner un poco en perspectiva, en la Unión Europea per cápita se generan entre unas 6 y 7 toneladas de dióxido de carbono al año, y un americano promedio genera cerca de 10. Ahora bien, como Patricia mencionaba, es importante, ¿cierto?, entender la contribución de cada uno, porque en esto, también la Pati mencionaba, ¿cierto?, del Acuerdo de París, la importancia de llegar a cumplir con estos objetivos o estos compromisos para que no sobrepasemos los 2 grados de temperatura. Es importante entender que lo que cada uno hace importa. Y Chile, a pesar de que cuando lo comparamos con otros países no pareciera que no estamos tan mal, fue el primer país de Latinoamérica en entrar en este sobregiro que también mencionaba Patti, que tiene que ver, ¿cierto?, con que la demanda de los recursos naturales que hace la humanidad supera o está por encima de lo que el planeta puede regenerar de manera natural. Entonces,
ojo con las comparaciones y tomemos acción y responsabilidad porque también nos convoca. Ya, voy a pasar a una de las preguntas que tenemos. Nos envió Sepúlveda Gajardo Carolina. Nos envía, ¿el consumo de carne también tiene que ver con la huella de carbono? Sí, de hecho, la industria ganadera contribuye con 1/3 de las emisiones globales. En el proceso de digestión, especialmente de las vacas, se libera metano, que es uno de los gases de efecto invernadero, pero que tiene mayor potencial de calentamiento que el CO2, por ejemplo, que es el que está en mayor porcentaje. Por lo tanto, es una industria que contribuye mucho a las emisiones, no solo en la producción de la carne, sino que también en la producción del alimento para la industria ganadera. Entonces tiene un gran impacto y es un factor importante de decisión para reducir la huella de carbono personal. Perfecto. Siguiente consulta, que también es muy interesante porque hay que entender, ¿cierto?, que no todos conocemos lo mismo y por eso estamos felices de estar participando en estos talleres para aportar con todo lo que podemos y aclarar, ojalá, la mayor cantidad de dudas posibles. Y Daniel Galás nos envía, cuando hablamos de huella de carbono, ¿nos referimos a todos los gases que producen el efecto invernadero o nos referimos solamente al dióxido de carbono? No, Sí. nos referimos a todos los que, bueno, se llegó a un acuerdo y se consideran principales 7 gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que comúnmente se lleva esto a una equivalencia. Entonces hablamos de CO2 equivalente. Quizás por eso el común de las personas entiende que hay CO2 y que se maneja todo en términos de CO2. Pero, por ejemplo, podemos expresar la huella por emisiones de metano, por ejemplo, en términos de CO2 equivalente. Pero no se considera solo el CO2, se consideran todos. Perfecto. Ya, y vamos a la última consulta para luego seguir con el taller. Y Paola Opaso Barraza nos envía qué compromiso tiene Chile para reducir su huella de carbono. Así que esto es muy, muy importante, así que ojalá que lo podamos responder. Sí, o sea, Chile, de hecho, todos los países que participan de las conferencias, las partes de estas COP, deben actualizar siempre su contribución de emisiones y qué cosas van a hacer al respecto para reducirla. Y Chile, hace poco, en abril, sacó un documento que son los NDC, que es este documento donde se pone cuánto contribuye en cada país, actualizando sus emisiones y actualizando también sus compromisos. El compromiso principal de Chile es ser carbono neutral al año 2050. Y esto quiere decir que las emisiones que produce el país tienen que ser iguales a las capturas que tiene el país. ¿Ya? Ese es el concepto de carbono neutralidad que busca Chile. Y para llegar a eso hay distintas medidas de mitigación, de reforestación, de enverdecer, como se dice, la matriz energética, de incorporar más energía renovable en la matriz energética, que somos un país que tiene muchas posibilidades de poder generar energía a través de la energía renovable. En el norte con la energía solar, con la energía eólica, ya en la cuarta región se ven estos parques de energía eólica, con mini hidroeléctricas en el sur, o sea, tratar de disminuir el impacto de la energía a través de combustibles fósiles, como las termoeléctricas o asociadas a las plantas a gas natural. Entonces, esos son los compromisos que tiene Chile y también tiene muchos compromisos de adaptación, porque Chile es un país que le impacta mucho los cambios que va a sufrir o lo que ya estamos sufriendo con el cambio climático, porque como tenemos tanta diversidad de geografía, impacta en todos lados. Ya vemos la mega sequía, no solamente en el norte, sino que también en muchas partes del sur. Entonces debemos prepararnos para enfrentar esta nueva situación en la que vamos a estar viviendo cotidianamente. Ya, perfecto. Muchas gracias, Patti. Para complementar lo que decía Patti, este documento del NDC, ¿cierto? Cada uno de los países que firma el Acuerdo de París
tiene que transparentar y comunicar y llegar a planificar sus contribuciones. Y este NDCD significa justamente contribución determinada a nivel nacional. Así que ya, vamos a continuar con el taller. Viene una parte muy interesante, bien práctica. Nos van a mostrar, ¿cierto?, cómo medimos la huella y qué acciones podemos en concreto tomar, e incluso algunas recomendaciones muy interesantes para esta época en la que estamos ya con frío en temas de calefacción. Así que, sin más, dejo la palabra nomás a Patricia y invitados todos a seguir enviándonos sus consultas en el chat. Ya. Voy a seguir mostrando esta diapositiva y que cada uno haga la reflexión en sus casas de cuáles acciones creen ustedes que producen gases de efecto invernadero. ¿Será que al estar cocinando o al lavar mi ropa o al ver televisión estoy produciendo gases de efecto invernadero? Para poder saber esto, yo voy a utilizar una página web que se llama calculadora.mihuella, que permite calcular la huella de carbono personal. Ya, voy a ir a la calculadora. Voy a volver a un principio. Hice un spoiler de cuáles iban a ser la huella. Pero esta calculadora es gratuita, todos la pueden ocupar, no necesitan registrarse para poder calcular la huella, y lo que hace es, lo que yo les explicaba en un comienzo, de tomar estos factores de emisión y asociarlo a diferentes actividades cotidianas que tenemos todas las personas. Entonces yo voy a empezar a calcular mi huella. La huella que voy a calcular va a ser la del año 2019, porque el resultado que te da es una huella de carbono anual. Y la primera pregunta que hace es, ¿cuántas personas viven en tu hogar? Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo voy a poner cuánta electricidad consumo en mi casa, no va a ser solamente asociado a mis hábitos, sino también a los hábitos de las otras personas que viven conmigo. Entonces, yo voy a poner que vivo con 3 personas. Y voy a ir a la siguiente página. Ya. La primera pregunta de la sección de energía en el hogar es ¿cuánta electricidad gasto al mes? Yo no sé si todos saben cuánta electricidad gastan. Lo más probable es que la persona que paga la electricidad es la que sabe. Yo no puedo mostrarle una boleta de la luz porque yo estoy asociada a boletas en línea, así que espero que todos también lo hagan para reducir la producción de papel. Pero en promedio yo mensualmente gasto 20.000 pesos en electricidad. Y voy a la siguiente pregunta. Está cargando, ya. La segunda pregunta está asociada al consumo de gas natural. Yo en mi casa no consumo gas natural, pero sé que en muchos departamentos en Santiago la principal fuente de la cocina, para la cocina, para el agua caliente, es gas natural. Así que, para si en su caso utiliza gas natural, tiene que poner un valor promedio de cuánto gasta mensualmente en gas natural. La siguiente pregunta está asociada también al consumo de combustible. ¿Cuánto gas licuado yo compro al mes? También en promedio, recuerden que estos valores no son exactos, yo gasto un balón de gas de 15 kilos. Me dura un poquito menos del mes, así que voy a poner 1. Y la siguiente pregunta asociada a la energía en el hogar es los tipos de calefacción que yo utilizo, pero que utilizan combustible. Yo no tengo calefacción en mi casa con combustible, así que igual ustedes miren cuáles de estas utilizan en sus casas y al final del taller les voy a dar recomendaciones también para qué tipo de calefacción es mejor que otra de estas que se muestran acá. Así que yo en esta pregunta voy a pasar sin responder nada porque no utilizo ninguna de estas tipos de calefacción. Y la última pregunta es calefacción eléctrica. Yo tengo una estufa eléctrica, así que pondré una. Ocupo alrededor de 3 horas al día y ya la empecé a ocupar en mayo porque en mayo estaba haciendo más frío, así que voy a poner 4 meses, de mayo a agosto aproximadamente. Y ya aquí termino con la primera parte de mi huella, que es energía en el hogar.
y el resultado parcial de mi huella es 0,46 toneladas de CO2 al año asociado a la energía en el hogar. Así que voy a la siguiente sección, que es energía en el transporte. La primera pregunta es de automóvil. Yo tengo un automóvil pequeño y lo conduzco alrededor de 4 horas a la semana. Recuerden que ahora en la sección de energía en el transporte, las preguntas son, por ejemplo, la del auto de semana, y la siguiente pregunta es diaria, ¿ya? ¿Cuántas estaciones del metro ando yo en el día? Y me piden que sea ida y regreso. Así que yo recorro 9 estaciones entre, bueno, ojo que todo esto es totalmente previo pandemia. Ya, yo sé que la movilidad se ha disminuido y debería ser así, pero recuerden que yo estoy midiendo mi huella de carbono del año pasado, del año 2019. ¿Ya? Y como son el 2 ida y regreso, voy a poner 18 estaciones al día. Lo más probable es que la huella de carbono asociada a este año cambie mucho en relación al año pasado, porque toda la energía en el transporte va a cambiar. La tercera pregunta es sobre viaje en avión. Yo el año pasado hice un viaje al extranjero que ida y vuelta, porque de nuevo me dice que considere ida y regreso, recorrí 9.000 kilómetros. Así que vamos a la siguiente pregunta. Me queda dos preguntas una pregunta de transporte. Si me pregunta si hice viajes largos fuera de la ciudad en automóvil. De nuevo, tomé mi auto, recorrí alrededor de 700 kilómetros, pero esta vez compartí el auto con varios miembros de mi familia, así que íbamos 4 personas en el auto. Las emisiones asociadas al automóvil se van reduciendo a medida que el nivel de ocupabilidad del auto aumenta. O sea, no es lo mismo ocupar el auto con una persona que ocuparlo con 4 personas. Ya esas emisiones se reparten. Por eso es importante compartir el auto en el caso que se pueda. Entonces, mis emisiones parciales para energía en el transporte son de 3 toneladas. Y ahora va la parte final, que son los hábitos de consumo y residuos. Son solo 5 preguntas. Y aquí yo voy a empezar a transparentarle mis hábitos alimenticios. Yo no he dejado de comer carne, pero sí reduzco mi ingesta semanal. Así que voy a poner una porción de carne. Voy a poner una porción de ave. No tomo leche porque no me gusta. Y sí voy a poner hartas unidades de huevo porque consumo bastante huevo en la semana. Acá también son promedios, ¿ya? No hay que ser tan específico. También como mucho pan, todos los días como pan, y acá ya empezamos a tener estimaciones de los otros tipos de alimentos. Cereales también todos los días, soya no consumo, fruta, 2 porciones al día de fruta, y vegetales pondré un poco más de 2 porciones del día, 20 unidades. Ahí está cargando, ya. La siguiente pregunta es con el consumo de agua. También no tengo boleta física de agua, pero en mi cuenta en línea pude ver que en promedio, y soy bastante constante en eso, consumo 9 metros cúbicos de agua. Quedan solo 2 preguntas. Ya, ahora me preguntan cuántos residuos genero. En general yo no ocupo botellas ni plásticas ni lata. Lo que sí quizás consumo una vez a la semana es una botella de 750 cc, pero como no hay, voy a poner una de 1000 cc. Y finalmente, me preguntan por mis hábitos de reciclaje. Entonces yo reciclo el vidrio que utilizo, también reciclo mis residuos orgánicos y los papeles y cartones. Yo sé que en este tiempo con la pandemia y con las cuarentenas totales es difícil poder reciclar porque no se puede ir a dejar los materiales, pero sí se pueden almacenar de manera como ordenada para cuando sí se puede ir a dejar a los puntos de reciclaje. En este mismo ciclo de talleres se realizó un ciclo específico en temas de residuos y de reciclaje, que lo hizo Alfredo, también de la dirección. Y también yo en mi casa tengo un vermicompostaje bastante rústico en el suelo,
del patio de mi casa, así que también si ustedes quieren implementar estos hábitos, también hay un taller de vermicompostaje en este mismo ciclo de talleres, por si quieren implementarlos en sus hábitos diarios. Así que finalmente, mi cálculo de huellas son 3,9 toneladas de CO2 al año. ¿Ya? Dice, como les contábamos, el promedio es de 5,7. Estoy bajo el promedio, pero de todas maneras es un valor alto de huella de carbono. ¿Pero qué implica este valor? ¿Qué quiere decir este 3,9? Voy a volver a la presentación. Ya. Si se dan cuenta, en mi huella de carbono, la energía en el transporte es lo que contribuye más, ya está alrededor del 75% de mi huella de carbono. Y esto es principalmente por el viaje que hice al extranjero. El viaje en avión tiene un gran impacto asociado a los gases de efecto invernadero. De hecho, ese viaje que yo hice son 1,6 toneladas de CO2, ¿sabes? Un tercio de mi huella asociada a la energía en el transporte. Si bien yo no pude reducir ese viaje, como no hacerlo, puedo tomar medidas para compensar, pero también siendo consciente de que ese viaje que yo hice tiene un gran impacto en el planeta, ¿ya? Hoy en día las aerolíneas tienen estas alternativas para poder compensar los viajes que uno hace en avión. ¿Qué equivale este total de 3,9 toneladas? Es lo mismo que yo recorra en vehículo particular, yo sola, 5 veces Chile. Ya también equivale a que yo en un año produzca 10 toneladas de basura. Y si es que yo no pude reducir esta huella, para poder compensar el impacto que yo tuve con esta huella de carbono que tuve el año pasado, debería plantar 8 árboles, ¿ya? No lo hice, solamente he plantado un árbol el año pasado, así que estoy debiendo al planeta 7 árboles. Ahora que tengo este número, ¿qué hago? Pasar al paso 4 que les expliqué al principio, tomar medidas para reducir. En ejemplo, en el transporte, ¿sí, Ivana? Hola, Pati. Sí. Te iba a proponer, porque tenemos algunas preguntas igual como más vinculadas a toda esta primera parte del taller, entonces quizás antes de que abordemos lo próximo, que es como súper interesante de las medidas y acciones que podemos tomar, si quizás podemos como responder algunas. Ya, perfecto. ¿Parece? Súper. Ya, nos envían, vinculado, porque igual tú ahí cuando nos mostrabas lo de la calculadora, mostrabas ciertos temas de estas como 3 dimensiones, incluso lo de los residuos era una, y nos envían, Martín Contreras nos pregunta, ¿hay alguna fórmula que me permita calcular qué tanto disminuye mi huella según la cantidad de residuos que reciclo? Algo que me permita calcular el equivalente de lo que reciclo en emisiones de dióxido de carbono. Sí. Como les contaba al principio, hay factores de emisión, que es como el potencial de emisión, a cada una de las actividades. ¿Ya? Yo aquí lo tengo como torpedo, porque no me sé todos los valores del factor de emisión, pero el factor de emisión del residuo que se genera para ir al relleno sanitario, o sea, yo no lo ocupo para cualquier otro tipo de uso, ese tiene un factor de emisión de 0,42 kilogramos de CO2 equivalente, que es esta unidad de la huella, por cada kilo de basura que yo produzco. O sea, 0,42, ¿ya? Y el reciclaje, que es muy importante, no está exento de emisiones. El proceso de reciclaje también produce emisiones. Y también tiene un factor de emisión, que es mucho menor al de llevar la basura al relleno sanitario. El factor de emisión del reciclaje es 0,021. ¿Ya? Entonces ahí, Martín, que está viendo el taller, puede hacer la conversión de calcular cuántos kilos de basura produzco y cuánto de esa basura yo, por ejemplo, disminuyo para el reciclaje y lo multiplico por el factor de emisión del reciclaje, que era 0,021. Porque, ojo, aunque el reciclaje disminuye el impacto, no lo lleva a cero. Perfecto. La siguiente consulta, que en realidad son 2, pero están como vinculadas, así que les vamos a abordar juntas, tienen que ver con esto de si las emisiones de dióxido de carbono
tiene una correlación con el nivel de industrialización que tiene un país. Entonces, consultan, por ejemplo, si la razón por la cual Estados Unidos, ¿cierto?, tiene tantas emisiones de CO2 al año per cápita, tiene que ver con que es un país altamente industrializado. Y en la misma línea, Hugo Enrique nos pregunta justamente qué pasaba en uno de los gráficos, Pati, que tú mostrabas, sobre Trinidad y Tobago, que por qué tiene una huella de carbono tan alta si es un país no tan industrializado. Sí. Estas huellas per cápita esconden mucho, cuando se ocupan estos promedios de país, a veces esconden mucho lo que pasa dentro del país, sobre todo cuando hay países que tienen mucha desigualdad. Era el caso, por ejemplo, de los países que son productores de petróleo. No todos tienen ese nivel de emisión, que son 49 toneladas al año, pero al ser países que tienen plantas que extraen el petróleo, al final estas emisiones país se dividen por el número de personas que están adentro de ese país. Entonces, absolutamente tiene que ver con el tipo de industria que tiene cada país. Lo vemos con China, que es un país altamente productor de cosas. Entonces, todo lo que nosotros consumimos acá, claro, acá en Chile no estamos tomando esas emisiones, pero se están produciendo todas las cosas que nosotros consumimos acá, se están produciendo en China. Por lo tanto, esas emisiones están dentro del país de China y se contabilizan en este 27% de emisiones, pero tienen que ver con el nivel de producción que tienen estos países y también del nivel de consumismo que estamos teniendo, me incluyo, a nivel mundial, de producir más cosas y de consumir más cosas. Sí, para complementar lo que dice Patti, sin duda también una variable que entra a pesar allí es el tema de la cultura, ¿cierto? La educación igual de la comunidad, porque igual podemos ver que hay países que tienen un alto nivel de industrialización, pero que no tienen, ¿cierto?, una tasa tan alta de emisiones de dióxido de carbono per cápita por año, por ejemplo. Entonces, por eso importan tanto todas las acciones que se tomen, ¿cierto?, dentro de lo que es políticas públicas, cómo educamos a la población, cómo creamos realmente una cultura que no vaya en pos de ese mega consumismo que mencionabas recién tú, Pati. Y de nuevo, el llamado, ¿cierto?, porque también nos preguntaban por qué si Chile contribuye tan poco, ¿qué puede hacer? El llamado individual, lo que hacemos cada uno pesa. Para llegar a cumplir los compromisos del Acuerdo de París tenemos que llegar a un promedio de 1,6 toneladas de CO2 al año por persona. Entonces, igual cuando lo ponemos en esa perspectiva, Chile está bastante lejano, al igual que muchos o la mayoría de los países, así que el llamado es a tomar acciones y contribuir, porque todo suma. Ya, ahora sí, creo que podemos continuar con todas las medidas y acciones que han preparado para contarnos sobre el tema de calefacción, etcétera, etcétera. Y ya al final hacemos un pequeño bloque más de preguntas y respuestas para cerrar el taller. Ya, genial. Gracias. Entonces, continúo. Les decía que estábamos en la etapa 4. Ya medimos, ahora, ¿qué hacemos al respecto con estas casi 4 toneladas que yo produzco en el año? Ya no puedo cambiar esas 4 toneladas que produje, por lo tanto tengo que cambiar mis hábitos este año para reducirlas. Claramente no van a haber viajes en avión, por lo tanto esas emisiones no las voy a tener este año. Debería también cambiar mis hábitos asociados al transporte. Yo puse que andaba en auto alrededor de 4 horas a la semana. Intento reducir mi uso del auto, lo ocupo solamente quizás para ir al supermercado cuando tengo que cargar cosas, pero aún así se puede reducir más. Quizás utilizar medios que no emiten emisiones, como la bicicleta, ¿ya? O utilizar más el transporte público, que al final estas emisiones asociadas a estos medios de transporte se dividen por todas las personas que utilizan estos medios. Cuando les respondía antes, asociado a los residuos, los factores de emisión de los medios de transporte, el que es mayor es el del automóvil. El factor de emisión del automóvil es de 0,2 kilogramos de CO2 por kilómetro recorrido, ¿ya?
Por lo tanto, sí es relevante reflexionar y pensar si es que hoy día puedo dejar el auto en la casa y tomar otro medio de transporte. O quizás pensar que hay otras personas que trabajan conmigo cerca de donde yo vivo y compartir el auto para irnos juntos. ¿Ya? Existen plataformas de compartir el auto y es una medida para reducir la huella de carbono individual. Otro foco es asociado a las emisiones por energía en el hogar. ¿Ya? Yo me quiero enfocar en las medidas asociadas a calefacción, porque como va a llegar el invierno y vamos a empezar a usar más estufa o el escaldazón o todos estos calefactores, tenemos que reducir este impacto que tenemos en estos meses fríos. ¿Ya? El Ministerio de Energía nos recomienda primero implementar medidas pasivas. ¿Ya? Esto quiere decir que no usar el calefactor. ¿Ya? Una de las medidas es el aislamiento térmico en ventanas y puertas. Y un ejemplo que da es poner burletes, que son como estas láminas que se ven en la primera imagen, que se pegan en las orillas, en los bordes de las ventanas, para que no haya filtraciones, porque así nosotros mantenemos el calor que se acumula durante el día y no se pierde por estos espacios que existen en ventanas y puertas. La segunda medida pasiva que se puede implementar es ventilar los espacios, ventilar las habitaciones. Se recomienda un tiempo de 10 a 15 minutos, ya no más que eso, porque si tenemos más tiempo de ventilación, se pierde el calor que se almacena durante el día. Con 10 a 15 minutos suficiente, además permite el recambio de aire, que es importante hoy en día en época de pandemia, que se haga un recambio de oxígeno, y permite que entre la luz del sol al abrir las cortinas, etc. También otra medida pasiva, que también se puede ver acá en la imagen 2, es cortinas más gruesas. Ya es algo que podemos tener, unas cortinas más delgadas en verano, unas cortinas más gruesas en invierno, que permitan que se escape menos el calor. Y la última medida pasiva, que sí tiene que ver con los calefactores, es ponerlo en un lugar que sea adecuado. No taparlo con muebles, no moverlo de una habitación a otra, intentar pensar cuál es la habitación de la casa que utilizo más y dejarla en ese espacio para que se mantenga la temperatura. Y si es que tenemos calefactores que tienen regulación de la temperatura, no ponerlas a temperaturas más allá de 20-22 grados. ¿Ya? Hay gente que casi le gusta estar como en el Caribe durante el invierno y pone los aire acondicionados, por ejemplo, a 25-28 grados. Eso es ineficiente para los equipos y también para el planeta, ¿ya? Porque requiere mayor energía para estos aparatos para compensar la diferencia de temperatura que hay entre el interior de la casa y el exterior. Así que importante, 20-22 grados, no más que eso, si es que se puede regular la temperatura. Y ahora les quiero mostrar los tipos de calefacción, sus pros y sus contras. Esta información yo la obtuve de una página del Ministerio de Medio Ambiente que se llama Calefacción Sustentable, y además complementé con información que había en la misma página donde medimos la huella, que se llama mihuella.cl, sobre distintos tipos de calefacción. El Ministerio de Medio Ambiente recomienda los tipos de estufa sobre todo para espacios más amplios, no para espacios pequeños, las aire acondicionado principalmente, las estufas a pellet y las estufas a gas. Yo les voy a después a comentar más detalles de cada uno de estos tipos de calefacción. Las estufas eléctricas, que son las que tienen la mayoría de las que tengo yo en mi casa, sirven para espacios pequeños. Para espacios pequeños y para usos puntuales son buenas, ¿ya? Pero no para usos prolongados, por ejemplo, de 8 horas tener encendido la estufa eléctrica. En el caso de las estufas a leña, sobre todo las que tienen chimeneas abiertas, están prohibidas en muchos lugares porque si bien no generan CO2 completo, generan carbono negro, que es una combustión incompleta del combustible, y genera hollín y material particulado que en invierno aumenta los problemas respiratorios, ¿ya? Así que idealmente estufa a leña con chimeneas abiertas no utilizar, ¿ya? Por eso están ahí en rojo.
Y además también pueden generar contaminación intradomiciliaria, que quiere decir que se producen esta misma gases tóxicos, pero dentro de la casa, ¿ya? La estufa parafina y las estufas a gas licuado también pueden producir esta contaminación intradomiciliaria, pero en el caso que estén mal utilizadas, no tengan buena mantención, o no tengan chimeneas o liberación externa de los gases, ¿ya? Las estufas a pellet también producen contaminación en las mismas características que nombré anteriormente, cuando no están bien utilizadas, cuando no tienen las buenas, o sea, la mantención adecuada, pero en mucha menor cantidad que las estufas a gas y la estufa parafina. La estufa eléctrica y el aire acondicionado no generan contaminación intradomiciliaria porque no utiliza combustible, sino que utiliza electricidad. En relación a los costos de inversión de estos tipos de calefacción, siempre va a depender de para qué la voy a ocupar, si quiero calefaccionar la casa completa o si quiero calefaccionar solamente una habitación o living comedor. Como les decía al principio, la estufa eléctrica sí puede ser más barata y sirve para espacios pequeños, pero la estufa pellet y el aire acondicionado, si bien tienen mayores costos de inversión inicial, son mucho más benignas ambientalmente, ¿ya? Porque producen menos contaminación, además tienen costos de operación más baratos, como vemos en la cuarta fila. Ya estos costos de operación fueron calculados para operar durante 8 horas esa estufa, ya para que estén todos en la misma base. Y como vemos, el aire acondicionado consume 20.000 pesos aproximadamente al mes solamente en operación. Si utilizamos, por ejemplo, una estufa eléctrica ese mismo tiempo prendido, estaríamos consumiendo 72.000 pesos, ¿ya? Toda esta información también está en esta página que yo les comento, que se llama calefaccionsustentable.mma.gov.cl, y existe una calculadora, y es también muy práctica. Uno puede poner las características del lugar que uno quiere calefaccionar, los tipos de calefacción que uno utiliza actualmente, y te da recomendaciones sobre por cuál podrías cambiarlo y cuánto tú estás gastando aproximadamente hoy en día con la calefacción que estás utilizando. ¿Ya? Así que igual pueden ingresar, y toda esa información igual se lo vamos a dejar como comentarios en el video. A nivel de emisiones de kilogramos por CO2 por metro cuadrado, las que tienen mayor emisión son, voy a correr esto por acá arriba, son la estufa eléctrica y la estufa a leña, ¿ya? La estufa eléctrica, ¿por qué? Porque, como les comentaba al comienzo, la matriz energética chilena es un 60% en base a combustible fósil, termoeléctrica o gas natural. Y esto produce emisiones en el lugar donde se genera la energía, ¿ya? Quizás no en nuestra casa nosotros no vamos a estar generando emisiones, pero sí de dónde proviene la energía que estamos utilizando. Por lo tanto, si nosotros ocupáramos 8 horas una calefactor eléctrico, estaríamos produciendo muchas emisiones en el lugar que se está produciendo la energía. Y en el caso de la estufa a leña, todos sabemos que la leña produce emisiones en su combustión. Muchas veces la leña no se ocupa en el porcentaje seco que debería, a veces no están certificadas, así que también tiene un alto porcentaje de emisiones por metro cuadrado. Por lo tanto, privilegiar siempre, como lo digo en un comienzo, si quieren calefaccionar espacios más amplios, la estufa pellet, el aire acondicionado, la estufa gas, que tienen menores niveles de emisiones por metro cuadrado, tienen costos de operación menores, se generan menos contaminación intradomiciliaria, eso. También, insisto, tiene que ver con dónde van a calefaccionar y cuáles son también sus propias posibilidades. Yo claramente sé que no todos pueden comprar un aire acondicionado, yo creo que jamás lo compraría para mi casa porque es muy pequeña, pero hay que ver cada una de las realidades, ¿ya? Pero siempre también pensando en el bienestar del planeta, no solamente en el bienestar individual. Ya, finalmente, comentarles esta frase que yo creo que cuando uno ve estas emisiones globales y que Chile solamente contribuye con el 0,25% de las emisiones totales, como ¿qué voy a hacer yo? ¿O por qué yo debería hacer algo? Es porque nos afecta.
nosotros somos parte de este ecosistema, por lo tanto, vamos a ser parte de todos los problemas que hayan asociados al cambio climático, nos va a afectar. Por lo tanto, debemos hacer algo. Así que les dejo con esta frase que quizás es un poco repetida, pero a mí me encanta, que dice: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Cada acción cuenta. Cada uno tiene que hacer la reflexión en sus casas de ver qué impactos tienen mis actividades cotidianas y cómo puedo cambiarlas, qué puedo hacer al respecto. Ya, muchísimas gracias, Pati. Una frase potente que ojalá todos podamos internalizar. Vamos a responder algunas de las preguntas que nos han enviado. Si les parece bien, nos consultan si conocemos si existen iniciativas en Chile para la compra de bonos de carbono para compensar la huella de carbono a título personal. Yo conozco dos empresas, o sea, dos organizaciones, no son empresas, en la que tú puedes comprar árboles, ya que es Reforestemos, que antes era Forestemos Patagonia, y Fundación Mi Parque. Ellas, porque son empresas que no solamente plantan, sino que también se preocupan de que el árbol crezca, cuidarlo, porque esta captación de CO2 del árbol no se produce cuando es una plántula, sino que se produce cuando el árbol está maduro. Por lo tanto, creo que es importante, si uno quiere compensar su propia huella, hacerlo a través de estas organizaciones que llevan años haciendo reforestación y que son chilenas. Eso es importante. Ya, perfecto. Nos consultan también qué tanto pesa la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Creo que pesa y harto. No deberían haberse salido. Es un país que contribuye enormemente a las emisiones de gas de efecto invernadero, pero eso no debería desalentar al resto de los países a seguir haciendo lo que están haciendo. Creo que todos sabemos que tiene que ver más bien con los liderazgos actuales, más que porque en el liderazgo anterior estaban incluidos y es ahora que se cambiaron, o sea, que se retiraron. No sabemos lo que puede pasar mañana. Por lo tanto, no podemos dejar de hacer cosas al resto de los países porque uno de los países se retira. Sí, ¿Puedo agregar perdón, algo? adelante Ceci, tú también después Sí. agrego algo, pero por favor. Solo querer decir que Estados Unidos, como presidente Trump, decida salirse del acuerdo, no implica que la gente que realmente está haciendo las cosas deje de hacerlos. Yo creo que ese es como el mensaje de fondo de todos los que estamos buscando hacer algo mejor para el planeta, que va por uno más que por lo que te digan los líderes. Entonces, quizás ponerle un poco de esperanza en que podría salirse el día de mañana a otro país, pero que si las personas siguen haciendo sus acciones y siguen cambiando sus hábitos, puede cambiar el rumbo de la situación. Sí, exactamente como dice la Ceci, y además también agregar que formalmente el proceso de salida toma lugar recién a finales de este año y justamente estamos en temas de reelecciones presidenciales en Estados Unidos, entonces no está todo dicho en ese panorama. Hay posibilidades de que presentando unas nuevas cuáles van a ser las contribuciones, ¿cierto?, del país, se reintegre, así que no perdamos las esperanzas. Y además fundamental, o sea, el Acuerdo de París igual abre una importante oportunidad en temas de inversión, o sea, empresas y compañías que estén dentro de países que integren el Acuerdo de París van a poder, ¿cierto?, postular o financiar proyectos interesantes. Entonces también ahí Estados Unidos estaría perdiendo, ¿cierto?, una posibilidad grande. Esto entra en otros temas, ¿cierto?, de política y negociaciones, pero igual, sumando a las palabras de Ceci, hay muchas empresas y muchas personas que están convencidas y quieren aportar, y que el líder de este momento, ¿cierto?, político del país decida salirse, no significa que no se puedan hacer cosas. Así que eso, yo creo que, a ver, tenemos una pregunta más.
Rocío Lecaros. Tengo entendido que el uso del aire acondicionado afecta a la capa de ozono. ¿Existe algún aire acondicionado que no libere sustancias que afecten a la capa de ozono? No sé si quiere contestar o no. Yo, desde el conocimiento que tengo, la verdad es que los gases que, claro, son bastante nocivos, pero es una vez que eso se libera. Y en general, cuando los aires acondicionados tienen una correcta mantención, esos gases que son supuestamente liberados no son liberados, entonces no tendría tanto impacto, digamos. No conozco yo alguno que funcione sin ese tipo de gases refrigerantes, eh, pero no sé si Patti quiere complementar con alguna otra. Sí, lo mismo que la Ceci, o sea, si es que se ocupa de manera adecuada, manteniendo como las mantenciones periódicas, ese gas refrigerante no debería filtrarse, que es cuando se filtran, cuando se liberan y tienen, como dice la persona que consultó, un mayor potencial de calentamiento. Pero si se usan de manera adecuada, no debería pasar. Ya, estupendo. Bueno, hemos llegado al final del taller de hoy, súper bien con los tiempos. Agradecer muchísimo a todas las personas que nos estuvieron acompañando, siguiendo, enviando sus consultas. De verdad que esperamos ser un aporte, de verdad que esperamos estar llegando a muchos chilenos y chilenas que los estemos motivando, ¿cierto?, a vivir la sustentabilidad de nuestros hogares. Invitarlos, como todos los jueves, al próximo taller. Estaremos viendo temas de transporte, igual vinculados, ¿cierto?, algunas de las cosas que estuvimos viendo hoy. Sobre todo, qué beneficios aporta un transporte sustentable en temas emocionales, en temas sociales, en temas ambientales, la importancia de planificar las rutas, cómo elegir, por ejemplo, una buena bicicleta, la ciudad, la relación con la congestión y la pandemia. Así que bueno, vamos a estar revisando muchos temas que esperamos sean de su interés. Así que los dejamos todos muy invitados a seguirnos, a seguir también nuestras redes, que ahí vamos sacando siempre información vinculada a las preguntas que nos hemos llegado a responder en el taller en vivo. Y eso, muchas gracias, Patti y Ceci. Quiero sí invitarlos que utilicen la plataforma de medición y que quizás nos comenten en el mismo video la huella que les salió. Así vamos viendo igual cómo se comportan las otras personas que están compartiendo este video. Buenísimo, entonces nos comprometemos ahí a recibir esto, ¿cierto? Y dar algunos consejos o tips para ayudar a disminuir la huella. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y que tengan una hermosa tarde.